Bé, gràcies per quedar-vos i per quedar-vos també a escoltar aquesta meravellosa cançó i fins al final dels crèdits. Gràcies a Watt per estar aquí amb nosaltres, gràcies por venir a Cinebaix y gracias también por ser también parte, ¿no? de lo que vemos en la película, de esta resistencia, de esta revolución que quizás se truncó en un momento determinado, pero que sigue existiendo. He oído decirte en algunas entrevistas que para ti la revolución no ha terminado, sino que va a continuar, va a tener una segunda parte. Quería empezar esta charla, després obrim preguntes al públic y a tothom, preguntándote cuál es la situación actual. Es decir, esta película acaba más o menos en 2023, del 23 al 26, lo cuenta al final, ¿no? 12 millones de desplazados, 150.000 muertos. ¿Cuál es la situación actual a día de hoy, en junio de 2026? Y bueno, primero agradeceros venir y a vosotros dar esta luz en nuestro túnel oscuro. Y antes de responder, solo pequeños datos sobre Sudán, porque desgraciadamente es un desconocido, más que la guerra olvidada en sí, es un país desconocido también. Y me hubiera gustado que haya un mapa para aclarar un poco el tema, pero os invito a llegar a casa, buscar Sudán. Y hay dos puntos que facilitan un poco entenderlo, que es el río Nilo, el más largo del mundo, y Egipto. La gente habla de los pirámides, de bienes, todo esto. Pero para nosotros esta historia pues, de Egipto, de pirámides y todo es más de Sudán que de Egipto, porque el mayor número de pirámides que existe están en el norte de Sudán, algo que mucha gente no lo sabe. Y esta es la historia, digamos, la tierra, el reino de Kush, la tierra de Nubia, digamos, lo que es Nubia, la historia de los faraones. El 80% de Nubia está en el actual Sudán. Entre el Jartón, bueno, pues más o menos Sudán es esto, es frontera con Egipto, es el Cuerno de África, salida al Mar Rojo, para que la gente más o menos lo sitúe, ¿no? Y también para que vean la importancia de Sudán, aunque no se habla de ello, para los economistas. África va a tener tres pilares importantes, que es Nigeria, Sudáfrica y Sudán, por los recursos, que quizás es lo que está llevando a ser una guerra ignorada, olvidada, porque hay todavía en los campos de batalla intereses de los grandes. También permíteme decir sobre Sudán una cosa importante. Sudán está en vuestras casas, cada día sin saberlo, porque está en la Coca-Cola, en la Pepsi, en la cosmética y los medicamentos. Todo esto tiene un ingrediente importantísimo, sin ello no sería posible, y se llama goma arábica. Y Sudán produce el 70% como mínimo de la producción mundial de la goma arábica, sale de Sudán. Y durante muchos años, cuando los americanos hacían sus sanciones, era lo único que no tenía sanciones. Y es triste porque cuando te dicen que en una tierra tienes un producto a nivel mundial, tienes un 70% de este producto, teóricamente la gente debería, yo no digo en casas unifamiliares, sino vida digna. Y no la hay. Y bueno, lo que hemos visto en la película es una revolución, pues, que es la tercera en la reciente historia de Sudán desde la independencia. Es como si los abuelos han tenido la suya, los padres, y ahora los hijos están teniendo la tercera. Y siempre
buscando pues encontrar esta libertad ansiada y buscar pues encontrar el camino que quiero pensar que sí que llegará. Tardarán, pero llegará. Es una tierra de muchas oportunidades, de mucha riqueza. Y también para entender Sudán, y perderme, extenderme un poco en explicar Sudán, porque es que si la gente ya lo sitúa y lo entiende, puede entender pues, el resto, la película y geopolítica y todo lo demás que pasa, ¿no? Entonces, Sudán es un país para mí inmensamente rico. Por eso te digo, los analistas hablan de Sudáfrica, de Nigeria, de Sudán, por delante incluso de Argelia con su gas, con petróleo, con todo. Porque no nos hacía petróleo, no nos hacía falta petróleo. Yo me siento también aquí como esta es la nueva casa, porque vine muy joven, estudié aquí, aprendí el idioma, como le decía mi madre, allí la familia, aquí los amigos. Pues yo llegué con el Mundial del 82 a estudiar aquí. Y lo digo simplemente por una razón, porque en aquel momento una libra sudanesa equivalía o valía $3 americanos. Hoy un dólar americano vale casi 4.000 libras sudanesas. En aquel momento esa fortaleza de la libra no teníamos ni el oro, que ahora es parte de la guerra, una de las razones, ni petróleo. Solo la goma arábica de la que os he hablado, agricultura, ganadería, que es la más extensa en África, e incluso el país de colonia británica, y el algodón en aquel tiempo pues lo llamaban como el oro negro, perdón, el oro blanco. Y este Sudán, un país inmensamente rico, grande, antes de, desgraciadamente, cuando separamos el sur de Sudán, era el país pues, más extenso de área, más grande de África, 5 veces la dimensión de España. Y para nosotros todo indicaba pues los futuros, cuando logramos estabilidad ansiada, como los Estados Unidos de África por la riqueza que tiene. Entonces esa riqueza, te digo, pues era basada en ganadería, está basada en tierras fértiles, el río Nilo cruzando del sur al norte con sus afluentes. Los británicos pues tenían allí el algodón, era el oro blanco le llamaban. Pues entre Sudán y la India, que es donde han hecho para mí sus riquezas, y ahora desgraciadamente no los encontramos. Digamos, tienen que arreglar lo que ha pasado, lo que han dejado, entre ellos el conflicto del sur de Sudán que acabó separándose. Y ahora ese conflicto todo para nosotros indica que vamos a ir hacia otra separación. Más o menos, y perdónenme, poner un poco Sudán en un mapa para que la gente vea por qué se pelean todos los grandes y por qué ese secretismo. Porque hay una lucha tremenda ahora por el oro que no lo teníamos antes cuando todo iba bien. Ahora hay oro, hay petróleo, hay uranio, toda esa riqueza ha despertado pues los buitres. Hay una lucha allí. Incluso por el Mar Rojo, Sudán también da al Mar Rojo, por todos los conflictos que ahora están pasando actualmente, son puntos estratégicos. Están los rusos utilizando su veto en la ONU contra cualquier cosa porque quieren su trozo de negociación de una base militar en el Mar Rojo. Arabia Saudí no lo permite, si no lo permite, es una lucha de los grandes, pero ese pueblo tan rico en recursos, nos morimos de hambre. Yo llegué a estudiar y una libra sudanía valía $3 americanos. Hoy día, $1 americano es 4.000 libras sudanesas. Y es
terrible, es tremendo. La gente con toda esa riqueza que tienen, pues no mueren de hambre, pero quiero pensar con esos jóvenes que el futuro promete. Tú eres periodista, director del diario Al Jarida en Sudán. Tienes gente allí trabajando para ti, entiendo, haciendo periodismo, trabajando contigo haciendo periodismo. Has hecho periodismo estando, antes me enseñabas un vídeo en una de las revueltas, en una de las manifestaciones que se ve en el documental. ¿Cómo es ser periodista en el Sudán? Y sobre todo ser periodista independiente, comprometido, valiente. Bueno, primero pedir perdón por hablar de yo, porque en el periodismo el protagonista tiene que ser el otro y tenemos que sacar esa realidad, pero la situación pues lo exige. Esos jóvenes que hemos visto son el motor de la revolución y una de las grandes cosas que me enorgullecen en el periódico, que todos son jóvenes. Yo simplemente ayudo con los medios, con lo que fuera, para que la voz llegue. Pero esos grupos están organizados, se llaman un comité de resistencia, esos jóvenes. Lo están llevando de forma muy bien, muy secreta, porque hay una persecución tremenda. También organizados con sus claves, con su todo. Para mí el futuro es para ellos, no solo en Sudán, en África. La estadística dice que más del 65% son menores de 40 años y es la generación que ahora se comunica pues, por social media, para no decir nombres, ¿no? Se organizan bien, saben qué hacer, no se dejan caer. Y ese es para mí el gran valor que tiene el periódico. Han sido tiempos muy duros, muy difíciles. Tenemos la mayor parte de la gente desplazados por los países, por la guerra, porque ahora es el momento de cuidar de la familia, de los suyos, medicamentos para los padres, abuelos, enseñanza en condiciones mínimas para los hermanos pequeños, y cada uno ahora tiene su propia revolución dentro de su familia. Pero están conectados, no pueden volver porque, como hemos visto en la película, es una revolución pacífica. Pero ahora hay una guerra total entre dos generales que no se pueden salir como salían cantando en la calle a hacer. Ahora mismo están la mayoría fuera del país. Y lo que es el periódico, pues tenemos solo 3 que no han podido salir. Pero el resto, desde Etiopía, desde Uganda, desde otros países, por internet, algo hacemos para que la llama de la libertad no se apague. Preguntas? Sí, me gustaría saber el papel que juega la religión en esta revolución, porque durante toda la película se habla poco de ese tema y no parece que sea algo importante entre los jóvenes. Creo que más parece una revolución social, pero desde aquí siempre pensamos que en todos estos países el Islam juega un papel muy importante y se coge como bandera para hacer revoluciones. En este caso no me da la sensación. ¿Qué papel juega la religión del Islam en esta revolución? Bueno, lo que es la revolución, digamos, hay un gobierno, le llamamos islamista, que no es Islam. Entonces, en nombre de la religión, juegan con los sentimientos de la gente para lograr unos beneficios. La mayor parte de ellos son económicos, esos beneficios de esa gente. Pero la guerra no tiene nada que ver, la revolución no está enfocada en lo que es religión, sino en libertad. Porque la religión, cuando el sur de Sudán, es una guerra que empezó 3 años antes de la independencia del país del 56,
todo el mundo se volcó en que es una guerra entre los musulmanes y cristianos y hasta lograron dividir el país. Ahora cuando se levantó el tema en el 2003, si la gente se acuerda en Darfur, pues ya no se podía hablar de guerra de religión porque Darfur son 100% musulmanes. Entonces ya no es la religión en sí, sino son los recursos apadrinados por otros, desgraciadamente, porque este armamento sofisticado que viene de algún sitio, esos drones de última generación vienen de algún sitio por algún interés, pero la religión en sí para los jóvenes es contra, digamos, una doctrina o utilizar el nombre de la religión para gobernar. Pero incluso para los religiosos, esta gente está haciendo daño a la religión, porque son corruptos. ¿Más preguntas? Cosas. Ya. En su intervención ha estado comentando diversas veces que, al igual que otros países de África, los motivos reales de la violencia están en los recursos naturales y en acciones exteriores. En el caso de Sudán, ¿podemos poner nombre y apellidos a cuáles son los países potentes, los países occidentales que están interviniendo en Sudán para hacerse con los recursos, o las compañías transnacionales que están interviniendo en Sudán para hacerse con los recursos? Sí, digamos, primero para entender la presencia de otros países, cuando triunfó esa revolución, los jóvenes tenían al frente dos generales, que son los que ahora se pelean entre sí. Para nosotros, uno apadrinado por Egipto y el otro por los Emiratos Árabes. Pero los dos son demonios o monedas, digamos, dos demonios, digamos. Incluso en lo que hablan de los jóvenes estaban en contra de los dos. Digamos, los dos son los que están por el poder matando. Pero Rusia juega también con doble carta. Con Wagner, con nosotros que llamamos rebeldes, y Rusia y oficialmente con el gobierno, porque tienen aviones desde la época antiguos, desde la época soviética, y quieren recambios, y quieren ayudas, y quieren todo. Pero todo va a cambio de, o los quieren luchar por una base militar en el Mar Rojo. Algo que Arabia Saudí dice que es una línea roja y que no hay forma. Arabia Saudí inteligentemente y digamos, haciendo papel de ONG, ayudando al pueblo y mandando petróleo, dinero y todo, pero por debajo también juega sus cartas contra los Emiratos Árabes. Hay una guerra encubierta entre los Emiratos Árabes por un lado y Egipto y Arabia Saudí por otro lado. Es una pena porque el país es colonia británica y cuando ahora hablan de buscar paz, todos nos preguntamos, ¿y dónde están los británicos? Que el país fue colonia hasta el 56. Y hacen una cosa que se llama el cuarteto para buscar la paz, algo que no tiene sentido que estén los Emiratos Árabes y Egipto en este cuarteto. Y luego, pues, la tímida reacción de la Unión Europea. Todos quieren jugar un papel para el futuro, para los recursos, pero la Unión Europea, el único poder que tiene ahora son pues las lamentaciones y discursos y todo esto que no nos sirve de mucho.
y están los americanos ahí que prometen, pero están pillados, quieren satisfacer a los aliados, los Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Y entre todo esto, pues la gente se muere, la gente se desplaza, la solución es muy simple. Nosotros estamos, dijo un político en Sudán, de las pocas cosas bien que ha dicho, que si nos viene la Unión Europea y dice ponemos las líneas debajo de la Unión, nos vienen los Estados Unidos de América y también entre unidos a separarnos. Han separado el sur y ahora vamos a separar el oeste, o seguramente muchos de ustedes habrán escuchado Darfur. Para mí, ojalá me equivoque, pero ese silencio que tienen en habitaciones oscuras, cerradas para el pueblo, están preparando algo que no nos va a gustar, que es volver a dividir el país. Sudán, antes de la separación del sur, era 5 veces la dimensión de España, 5 veces. Y ahora podría haber sido, pues, con los recursos que tienen, como los Estados Unidos de África, ¿no? Y ahora va a ser, desgraciadamente, dividido en otros países. Y todo el mundo está jugando ahí su papel, de forma secreta, de forma triste, porque si ya es malo para nosotros, es indignante para vosotros. Y cuando digo para vosotros, yo también me siento parte de vosotros. Yo soy de aquí también. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de Sudán? ¿Por qué no hablan de sus intereses, de lo que están tramando, de lo que están haciendo? Filtran las cosas, y esto no se debe permitir en una sociedad moderna como la de aquí. No se puede esconder la verdad, filtrar, tiene que haber transparencia, tienen que decir las cosas como son. Lo que no se puede entender, y no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, la peor crisis humanitaria del momento, ni gas en Ucrania, lo has dicho antes. ¿Cómo no se habla de ello? Porque nadie, ni siquiera una pincelada de esto. Nada. Entonces, vosotros os tenéis que sentir indignados porque alguien piensa por vosotros. ¿Qué es lo mejor para vosotros? Para él, no sé quién. Yo de los políticos me lo esperaba. De los medios de comunicación me siento enfadado, triste y antisistema, como te digo antes, porque tenía fe y la estoy perdiendo. Entonces, pues, es un cóctel todo. Hi havia més preguntes? Sí, yo quería saber, al inicio de la película se habla de revolución feminista. ¿Hay algún tipo o ha habido algún tipo de revolución feminista o cómo está la situación de la mujer actualmente? Pues si ha mejorado o hay pisos de que pueda mejorar en un futuro inmediato. Gracias. La verdad es que la mujer, no solo ahora, sino incluso desde la época de los faraones, ha jugado un papel importantísimo en la sociedad. Y tenemos un término que se utiliza en Sudán, se llama kandaka, y es como guerrera, y era, pues, reinaba, comandaba los ejércitos. Es parte importante y fundamental en la sociedad. A diferencia de lo que mucha gente se cree como el mundo islámico, la mujer no tiene... En Sudán la mujer es, desde siempre, la primera árbitra de fútbol. En África es sudanesa. Jueces, abogadas, políticas, pues para nosotros, madres, hermanas de todos, toda la vida, han sido
la columna vertebral, incluso creando sus hijos, ¿no? Entonces, la mujer siempre ha sido fundamental. En este momento, en esta revolución, han sido ellas las que, digamos, animaban, empezaron muy tímidamente las manifestaciones, pero ya era para un macho, entre comillas, ver que la mujer está frente de la línea y claro, pues se sumaban a ellas. Son las que estaban en la primera línea de todo. Por esto se habla de una revolución que la mujer ha tenido un papel y sigue teniendo un papel fundamental, incluso hoy día y desde el exilio. Influencers que son mujeres femeninas son las que están guiando y poniendo luz en este túnel oscuro. Aquí hi ha un altre i després. Ya, vale. Dos cosas. Una, me ha parecido ver banderas palestinas. Entonces, igual quería que explicara un poco la relación. Y la otra cuestión, cuando se ve todo el campamento que había allí, me ha recordado el 15M aquí. Y a la vez, todas esas ideas tan pacíficas de una revolución en la cual pues caería el poder solamente por la voluntad, etc. Claro, si ha habido 3 revoluciones, yo lo que no acababa de ver, y al menos en el documental, es la unidad entre la generación joven y las anteriores generaciones que supongo que podían aportar también algo de experiencia y preparar un poco el futuro de la revolución. Si fue así, o cuál es la situación ahora también. Bien. Bueno, primero empezamos por la bandera. No es la bandera de Palestina, es la bandera de Sudán. Se parece muchísimo, solo que el orden de colores es diferente. Y esto, si te fijas, muchos países árabes, cuando perdieron la guerra contra Israel, en un acto así de patriotismo, acordaron pues tomar esos 4 colores y están de una forma o de otra, en un orden u otro, en muchos otros países. Pero la similitud es tremenda con la egipcia y hace confusión. Incluso yo, cada vez que miro, siempre va en mi mente que el negro abajo. Ya sé de qué bandera pues, estamos hablando. Sobre las revoluciones, digamos, han sido en el 63, en el 85 y ahora. Más o menos desde la independencia del 56, el 80% Sudán fue gobernado por militares. Por esto están ansias de búsqueda de libertad y de revolución. Pero cada revolución no fracasa, triunfa, pero le engañan después. Esos jóvenes, pacíficamente con esta acampada, con una desobediencia civil, forzaron y lograron derrocar un Ras al-Bashir que gobernaba 30 años, era el primer mandatario en ejercicio en el mundo reclamado por la Corte Penal Internacional. Cuando hablamos en 2003 de la matanza de Darfur, habla en el reportaje que fueron 300.000. Salió él hablando que eso es mentira, que solo son 10.000. Nosotros le decimos no pasa nada, porque juzgarte por 10.000 es lo mismo que 300.000 y luego te llevas los 290 contigo a Dios después.
Pero ¿por qué triunfaban esos militares en los golpes? Porque cada golpe estaba apadrinado por un partido político. Entonces, los militares, digamos, la carrera militar en Sudán nunca ha tenido guerra exterior. Toda la guerra que ha hecho el ejército desde la independencia es contra su pueblo. Entonces, pues, hubo golpes ligados al Partido Comunista, a los islamistas, que son ahora los últimos, pero no son los únicos. Pues cada partido político prepara sus futuros buenches a entrar en la academia militar. Cuando llega el momento determinado, se levantan antes que nadie de madrugada y hacen su golpe de Estado. Y por eso el pueblo lucha contra el pueblo, porque esta es la dificultad que hay con los golpes y la revolución. Sí, hola, buenas noches. ¿El pueblo cómo consigue sostener esta vida en la que no debe tener nada, ¿no? Ni trabajo, ni hospitales, ni comida, ¿no? Porque si están en constante guerra, eso, ¿cómo consigue? ¿Con ayudas humanitarias? ¿Llegan las ayudas humanitarias? ¿Con toda la gente que ha marchado fuera bien? Pues las redes también están cerradas, ¿no? O sea, claro, ¿cómo consigue vivir realmente delante de sostener la vida, ¿no? Bueno, antes de la guerra, Sudán vivía, digamos, de las remesas de la gente que trabaja fuera. Y para nosotros, tantos médicos, ingenieros, profesores de toda la vida, son los que levantaron lo que es Arabia Saudí y el Golfo Pérsico. Y durante muchos años son esta gente los que mandan las remesas a sus familiares, pues para que sus hermanos estudien, pues para pagar lo que tengan que pagar. Pero también hay una cosa muy interesante y la hemos visto y vivido con admiración en esta campada de esta manifestación que fueron por ellos de noche. Tienen un principio, digamos, de solidaridad y una pancarta muy grande. Y pone muy claramente, si tienes, vuelves, y si necesitas, coges. Nadie roba, nadie hace nada, todo el mundo, hubo un espíritu de solidaridad tremendo. Todo el mundo llevábamos de casa el coche atrás, pues todo lo que se pueda poner. La gente cocinaba ahí y eran miles. Digamos, aquello fue algo histórico. Y los archivos están, desgraciadamente, en la BBC y no en otros. Pero volviendo a que, digamos, les viene algo de fuera, sí, hay ONGs que funcionan. De hecho, esta mañana estábamos en una recepción de Médicos Sin Frontera. Están haciendo un gran trabajo, hay que decirlo. Pero meses atrás, en Blas Universidad, han hecho una exposición preciosa. Y yo estaba allí mirando, tomando fotos con el móvil, y estaban todos los medios de comunicación haciendo la cobertura. Fui corriendo a casa para poner la tele para ver el impacto de esto, porque, claro, estamos hablando de guerra olvidada, ignorada. Cuando ves algo de luz, quieres disfrutarlo. Y nada, solo en TV3 como si fuera un corte de tránsito, y no lo es. Es que no lo es. Es que volvemos a lo que hemos dicho antes. Pues las ONGs están haciendo un gran trabajo y yo estoy muy convencido que la sociedad está a años luz de medios de comunicación y de políticos. Y siempre lo he dicho, cuando yo estaba estudiando aquí, había hambruna en Etiopía, en aquel momento salía por todas las teles, toda la gente iba a las plazas con leche en polvo, con todo lo que podían ayudar. La gente quiere ayudar. Esos Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional o los que están por allí, son vuestros hijos, son los de aquí, no somos nosotros. Nosotros los vemos, están dando la cara, están haciendo un gran trabajo.
pero tienen dificultades enormes, como esta exposición de esta mañana, tienen un congreso. La verdad es que era para aplaudir, para que todo el mundo vaya en masa a disfrutarlo con gafas de realidad virtual, te llevan en Sudán, en los campos, en lo que hacen, la gente contando su historia, contando su drama, lo sientes, lo vives, sales sabiendo qué es lo que hay y admirando el esfuerzo que hacen. Pero yo, no sé, me desahogo con vosotros y os lo agradezco de verdad porque llevo dentro un volcán así de rabia, porque ya te digo, me siento frustrado porque confiaba mucho en esa profesionalidad de los medios. Y aún siempre le hago a la gente que por favor ellos mismos se hagan esa pregunta. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué deciden ellos qué es lo que es importante y no es importante? Y yo le pregunté a un periodista que conozco, digo, pero vamos a ver, ¿por qué no habláis de Sudán? Dicen cualquier temario, cogen los dos temas, primero y segundo, que son los que se habla de ellos, no el tercero. Dicen, desgraciadamente para vosotros está Gaza y Ucrania por delante. Digo, bueno, pero la ONU dice lo nuestro es peor que esos dos. Dice, sí, nosotros lo sabemos, pero no vende. Digo, ¿qué es vender? ¿Vender sangre o vender qué? ¿No son tiburones que tienes que tirar sangre para que una película así de Rambo y verlo? Digo, de acuerdo, Gaza se calmó, llegaron a un acuerdo, bueno o malo, al menos lograron parar la matanza. Pero seguimos sin subir al podio. Pero no solo Sudán, es que es toda África. Es que, ¿qué pasa con África? Yo no tengo respuesta, tengo dudas, tengo preguntas y no lo sé. Dinero, bueno, tienen allí todos los recursos. Si las centrales nucleares funcionan con uranio del Níger y el Níger no tiene ni una central térmica para tener electricidad, como mínimo, contrapartida, haz algo de desarrollo. Si tú desarrollas África, los africanos no tienen por qué venir aquí. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría de ellos prefieren quedar ahí. Hay más preguntas. Buenas noches. Has dicho una cosa muy clara, que Sudán era un país muy rico en 1956. El foco de la desigualdad social actual tiene que ver con la corrupción y el poder militar, porque al final las naciones más pobres son las peores dirigidas y las más corruptas. Si vas a Suiza, encuentras cantidad de personajes africanos viviendo como multimillonarios. Ginebra. Es verdad, es que esa corrupción es el cáncer que tiene no solo África, todo el mundo, pero en África es fácil, te dan protección para mantenerte en el poder a cambio de licencias y de recursos y de todo. Si sales del guión, mañana habrá otro golpe de Estado y otro y así. Y esto pues quiero pensar positivamente que dice la ONU también que más del 65% de la población africana son menores de 40 años. Esos jóvenes son jóvenes que ya tienen un país grande, más grande que el típico que conocemos, que son los social media. Se comunican, saben, se organizan. Hay mucha madurez y yo lo vivo y lo sé. Y ese es el futuro y ellos llegarán a ese punto. Entonces todos saben cómo combatir este cáncer y es lo que tienen que ir a por ello. Y están tan organizados, simplemente salieron un pelín, que es esos jóvenes que están cantando en grupos. De lo que me ha puesto triste, digamos, en este documental, porque me he acordado de muchos de ellos que son influencers con sus cánticos, pues han creado esos dos generales un grupo especial de francotiradores que solo cazaban a esos jóvenes.
Y esto es terrible, terrible. Pero son esos jóvenes los que con toda África cambiarán esa corrupción, y esa corrupción, pues, de momento es lo que hay. Hi ha una més per aquí. I hauríem d'anar acabant. Sí, doncs. Mira, muchas gracias por la conferencia. Súper interesante, muchísimas gracias. Mira, yo que te quería preguntar, a nivel de educación y a nivel cultural de tradiciones, ¿el gobierno tiene líneas marcadas, es decir, va dando directrices de cómo se desarrollan? Y comentarte también que me ha sorprendido muchísimo el nivel de implicación de los jóvenes, lo formados que están, lo implicados en redes y en todos los medios de esto. No sé, me ha parecido como muy europeo, sinceramente. O sea que era un dato que yo desconocía, esa acción tan constante y tan meditada, ¿no? Tan acomodada. Muchas gracias. Pues es verdad que yo creo que no solo los jóvenes en Sudán o en África, es que todos los jóvenes ya tienen su otro país, que es su propia red social. Yo lo sé con mis hijos, tenía el amigo francés, el canadiense, el brasileño, el no sé qué, pero para él eso es su patria, su nuevo mundo, digamos. Y esto ha ayudado mucho, digamos, a intercambiar información, formarse ellos mismos, y realmente son el futuro, son los que lo van a cambiar todo. Y ahora tienen visión del mundo diferente a la que tuvimos nosotros, y yo creo que lograrán y acabarán pues teniendo su oportunidad tarde o temprano, y va a ser temprano, espero, y para poder cambiarlo. Y preguntabas al principio. A nivel de educación y de Sí. estudios culturales. Bueno, a nivel educativo, a ver, Sudán fue colonia británica. Tenían entre los dos, digamos, el río Nilo, todo el mundo habla del Nilo, pero el Nilo son dos grandes ríos, y los dos se juntan en Jartum. Pues hay una tierra fértil entre los dos ríos, que es seguido cuando el algodón era el oro blanco, es lo que han hecho los ingleses. Entonces lo que han hecho los ingleses en la época de colonización es montar hospital, escuela, algo que se puede llamar universidad, todo en el centro, en un país 5 veces la dimensión de España. Entonces el resto nada, pero los que están en el centro de Sudán, los que están en el centro de Sudán, en Jartum sobre todo, pues esa gente pues tenían todo lo que, digamos, poder desarrollar. Los hospitales, los médicos, la enseñanza, y todo estaba pues puesto allí, pero de forma muy limitada. Del resto del país no hay nada. Entonces es muy difícil en esas condiciones levantarse. Ahora hay que buscar la paz social. Y yo creo, y quiero ser optimista, la conseguiremos basándonos en el modelo de Ruanda. Ruanda, algunos se acordarán que hubo pues una matanza terrible, pero lograron esta paz social y lograron pues esos juicios rápidos. Tú tienes que venir, te pones delante, reconoces primero, reconoces tu crimen y pides perdón. Era la condición. Y lograron esta paz, y ahora Ruanda, el que quiere hacer turismo en África, yo le recomiendo Ruanda. Han pegado una estabilidad política, económica, turística, de todo, cuando la matanza de Ruanda es muy parecido al que tenemos ahora mismo en Sudán, y es lo que nos da esperanza de que habrá un mañana mejor, sí o sí, pero lo habrá. Muy bien. Bueno, pues Awad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha fuerza, mucho cariño
mucho apoyo y nos tienes para lo que haga falta, para ayudaros a que se hable de Sudán y para que Sudán esté, como mínimo, estará un poco en nuestras cabezas y también en nuestros corazones. Así que muchísimas gracias por venir. Yo también os doy las gracias por aguantar, escuchar y sobre todo pues os dais ánimo. Y como lo decía mi madre, ahí tengo la familia, aquí los amigos y me siento pues que yo creo que la gente de aquí es buena gente y quieren ayudar. Por esto me revelo como antisistema porque la gente no hace llegar la información al pueblo. El pueblo no lo sabe, quiere ayudar, quiere hacer mucho, pero por alguna razón a alguien le interesa, pues se ignoran los términos. Gracias por la oportunidad y ojalá nos volvamos a ver con buenas noticias y con ánimos, pero no tenemos que perder la esperanza y tenemos que ser optimistas. Y esa revolución, yo estoy convencido, no ha dicho su última palabra por una razón. Más en toda África, pero en este caso en Sudán, más del 60% de la población son menores de 40 años. Son los jóvenes, son el futuro y son ellos que ya lo tienen dentro y lo están transmitiendo a sus hermanos pequeños, no digo hijos, muchos de ellos aún no, pero son ellos los que harán el cambio. Y el cambio va a llegar y tenemos que ser optimistas y acuérdate algún día que lo que empecé la charla, que África va a tener 3 pilares económicos, Nigeria, Sudáfrica y Sudán. Por mucho que lo dividan, hay tantos recursos que es una barbaridad. La mayor ganadería de África. Nilo cruzando por todos lados cuando el agua se escasea en el mundo. Sobra en Sudán. Ahora tenemos la fiebre de oro, me acuerdo de los películas de los vaqueros y todos por la forma que están haciendo como de aquella época, ¿sabes? Pero porque es que sale de la tierra, es que son tantos recursos y por eso todos los grandes están allí. Y están allí en silencio porque cada uno no le interesa que su opinión pública le pide cuentas. Gracias por apoyarnos, por este abrazo. Gràcies a tots per venir, a estar amb vosaltres i ens veiem després de la següent sessió. Merci.